Hola, soy Patricia Saracho y te doy la bienvenida a este curso de runas. Lo que vamos a ver aquí es la interpretación de las diversas lecturas de runas que podemos hacer, tanto sea para nosotros o para otras personas, ¿sí? ¿Qué son las runas? Las runas consisten en un alfabeto. Un alfabeto creado es protonórdico, ¿sí? Es creado por antiguas civilizaciones escandinavas, ¿sí? La civilización más conocida de Escandinavia son los vikingos, ¿sí? Muchas veces la vamos a encontrar en la bibliografía como runas vikingas o también como runas celtas. ¿Por qué como runas celtas? Porque los vikingos, como eran viajeros, eran comerciantes, ¿sí? Entonces intercambiaban mucha información con los otros clanes de otras tribus cercanas a la península escandinava. El alfabeto vikingo también lo podés encontrar en la web como alfabeto Futhark, ¿sí? Este es el alfabeto. Consiste en 24 símbolos y hay un símbolo que es el símbolo vacío, que es la runa Odín. Esto lo vamos a ir viendo luego cada vez que vayamos avanzando en lo que es el conocimiento. Bien, ¿cómo vamos a hacer las runas? Las runas, por lo general, las podemos hacer nosotros, ¿sí? No es recomendable comprarlas, aunque yo tengo unas que me regalaron, que luego te las voy a mostrar, que son compradas, son adquiridas, es decir, alguien las fabricó, ¿sí? Igual no desmerece si ya tienes un juego de runas que lo has comprado, lo has adquirido, bien, lo puedes usar, ¿sí? Ahora, la idea es que lo hagamos nosotros mismos. ¿En qué materiales lo podemos hacer? Como para empezar, para comenzar a estudiar, si no tenés ningún juego de runas o si ya tenés uno y querés hacerte el propio, lo ideal es hacerlas de papel, de cartón o de cartulina. Entonces, es muy sencillo. Hay que adquirir una cartulina, cortarla en 25 trozos, lo ideal es que sean rectangulares, ¿sí? No cuadrados, ¿sí? Sino rectangulares, porque nosotros lo que vamos a ver es que las runas tienen una lectura al derecho y al revés. Entonces, para colocarlas en nuestro tablero vamos a necesitar que sean rectangulares. Y luego vamos a dibujar en cada rectángulo el símbolo. También lo que podemos hacer es juntar piedras, ¿sí? Te sugiero que juntes las piedras en el mismo lugar, que no mezcles piedras de río, por ejemplo, con piedras de lago. Estas piedras que te muestro acá son piedras de mar. Son piedras marinas que están muy pulidas, ¿sí? No son iguales que las piedras de un lago o de un río, que son más ásperas o más rugosas, ¿sí? Que también sirven, por supuesto, ¿sí? Cualquier piedra te puede servir. Y quizás no conseguí todas alargadas, ¿sí? Como deberían de ser, ¿sí? Pero las he usado muchísimos años a estas runas, ¿sí? Estas son todas, están hechas todas en color negro, ¿sí? Tú puedes elegir la que más te agrade, no es necesario que sean de tal color. Hay una tradición en que las runas se pintan con rojo, si es que las estás haciendo en piedra o en madera, porque antiguamente se escribía con sangre de animales, ¿sí? Hoy en día no necesitamos hacer eso. Entonces, estas son piedras, yo las pinté con acrílico, ¿sí? Y luego les puse arriba una protección, un barniz. Hay autores que dicen que no hay que barnizarlas porque pierden su efectividad. Bueno, yo, porque en un emprendimiento que tuve, que las usaba mucho tiempo a diario, porque estaba en un lugar público haciendo lecturas, entonces necesitaba que la pintura no se estuviera saltando continuamente.
¿sí? También las podés confeccionar en madera. En madera pueden ser en rodajas de madera o pueden ser cortadas con caladora, ¿sí? Y por supuesto que también en papel, en cerámica, ¿sí? Si trabajas la cerámica o tenés acceso a un taller de cerámica, también las podés hacer en cerámica. Lo ideal es que sean materiales naturales, ¿sí? Aunque yo a veces uso un juego que luego te voy a mostrar que es de papel y las tengo plastificadas por una cuestión simplemente de practicidad, ¿sí? Son unas runas como más artificiales, ¿sí? Pero igual al efecto pueden servir. ¿En qué momento te conviene realizar las runas? Bueno, yo todos mis juegos de runas, los que he preparado yo misma, los he hecho en un amanecer de luna llena, es decir, cuando está la luna llena, en el momento del amanecer. ¿Por qué esto? Porque vas a tener a un lado la luna poniéndose y el sol saliendo, ¿sí? Vas a tener las dos fuerzas, pero de día, es decir, siempre el día va a tener una fuerza mucho más luminosa que la noche, ¿sí? Entonces te sugiero que lo hagas en ese momento, ¿sí? Que confecciones las runas en ese momento. Tus runas definitivas, bueno, mientras tanto puedes tener para practicar, para aprender en este curso, te sugiero que hagas unas runas de papel o de cartón, ¿sí? O de cartulina. Pero tus runas definitivas, si quieres hacerlas que tengan como una fuerza así especial, eliges un momento especial. Un momento especial también puede ser el día de tu cumpleaños, ¿sí? También puede ser un momento especial. Pero bueno, si no estamos en el momento cerca de tu fecha de nacimiento, lo que haces es buscar que coincida la luna llena y hacerlo a la salida del sol. De esa manera tus runas van a tener la fuerza del sol, la fuerza de la luz. Vas a necesitar también una bolsita, si las haces de piedra o de madera, ¿sí? Una bolsita. Yo he hecho esta bolsita es una gamuza sintética, ¿sí? También uso un paño de cuero sintético, ¿sí? Por un tema de respeto a los animales no uso ni cuero ni gamuzas naturales, ¿sí? Pero el hecho de darle un marco como de imitación a lo natural le da una calidez especial, ¿sí? ¿Por qué uso un paño para las piedras? Porque las piedras, sobre todo estas que están muy muy pulidas, se mueven en una superficie lisa. Entonces el paño lo que hace es que las hace que se puedan quedar quietitas, ¿sí? ¿Cómo vamos a usar las runas? Vamos a tomar la bolsita con todas las runas adentro, las sacudimos, ¿sí? Metemos la mano en la bolsa y vamos sacando, ¿sí? Luego vamos a ver las formas de tiradas que hay de las runas. Aquí tengo todas las otras runas que hice. Es otro juego, no es el negro que te mostré anteriormente, y lo que hice aquí es buscar piedras de determinado color, ¿sí? Quizás se note muy poquito, ¿sí? Pero hay piedras rojas, hay otras más verdosas, hay otras más amarillentas, otras rosadas y otras grises, ¿sí? ¿Por qué hice esto? Este fue mi primer grupo de runas, mi primer juego de runas que usé ya profesionalmente, ¿sí? Luego de haber practicado con las runas de papel o de cartón. Y por supuesto que también esto lo hice, este primer juego de runas las hice en la desembocadura de un arroyo en el mar al amanecer de una luna llena, ¿sí? Me fui con las piedras
a la playa y las confeccioné, y la pintura y las confeccioné en ese momento. Lo que sí que tuve una preparación previa, que fue juntar muchas piedras. Tú necesitas juntar mucha cantidad de piedras para luego elegir cuáles van a ser las runas que vas a usar, ¿sí? Entonces junté muchas piedras de diversos colores, tuve esa posibilidad porque en la playa existe, y luego le adjudiqué las runas, las piedras rojas a las runas de fuego, las verdes a las de tierra, las amarillas a las de aire, las grises al hielo, porque ahora vamos a ver que los escandinavos, ¿sí?, vivían muchos días del año, muchos meses del año bajo el hielo, ¿sí?, o sobre el hielo, mejor dicho, y entonces va a haber runas que se asocien con el agua congelada, y también las runas rosadas que representan el agua. Y tuve la fortuna, ¿sí?, en la playa tenés la fortuna de conseguir runas que sean de este material como muy translúcido. Estas son geodas todas, ¿sí?, de que es un material blanco y muy translúcido, ¿sí?, que representa a la runa Odín. La idea de hacer las runas con su elemento es para facilitar la lectura, ¿sí? ¿Y en qué nos va a facilitar la lectura? Las runas de fuego, para saber o para integrar qué significa el elemento fuego, lo que hacemos es observar lo que hace el fuego en lo cotidiano, ¿sí?, en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el fuego? El fuego da calor, ¿sí?, simboliza la vitalidad, simboliza el empuje, la iniciativa, y además ilumina también el fuego, ¿sí? Para integrar lo que nos van a dar las runas de tierra, entonces lo que vamos a hacer es observar qué es lo que nos da la tierra en la realidad. En la realidad la tierra nos da alimentos, nos da elementos para hacer nuestras casas, es decir que las runas de tierra van a simbolizar los bienes materiales y también el cuerpo físico, y está simbolizado por el color verde. Las runas de aire, entonces, que están simbolizadas por el color amarillo, nos van a dar o nos pueden ayudar a integrar este elemento. ¿Qué es lo que pasa en el elemento aire? A través del aire viajan las palabras, es decir, que el elemento aire tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el intelecto, ¿sí? Y tenemos entonces también las runas del elemento agua, que miramos qué es lo que pasa con el agua en la realidad, y el agua nos nutre, nos protege, nos purifica, nos limpia. Y el hielo lo que hace es conservar. Nosotros en la heladera ponemos alimentos y sabemos que ese alimento no duraría lo mismo dentro de la heladera que fuera, ¿sí? No va a durar lo mismo afuera. Así que bueno, yo las voy a enseñar así, con su elemento, para ir compenetrándonos de cómo los vamos cuál es su significado y cuál es la interpretación, ¿sí? Bueno, aquí te muestro la bolsita de las runas de papel que tengo. Como te había comentado, me las regalaron, ¿sí? Me las regalaron así tal cual están aquí, ya plastificadas, ¿sí? Creo que venían con una literatura, que estaban adicionadas a un libro, ¿sí? Y bueno, la bolsita, también las runas te permiten ser creativa, porque puedes hacer una bolsita con sus adornos y con sus amuletos, ¿sí? Las runas son unos amuletos muy fuertes, ¿sí?
Inclusive esta misma que te mostré al principio, a ver si está aquí, este paño, que también, bueno, está pintado, ¿sí? Y luego bordado arriba. Este paño lo usé mucho para, como señal, como bandera, ¿sí? Era una bandera que usaba para mostrar dónde estaba yo ubicada con mi lectura de runas, que estaba en un lugar público. Bueno, aquí te muestro las runas de papel, como te decía, ya están plastificadas, ¿sí? Estas las uso porque porque se pueden leer como leemos a veces el tarot, que es, tenemos el mazo entre las dos manos y abrimos el mazo y bueno, nos va a dar una lectura de la lectura de ese momento. Para esto, bueno, no necesitas quizás tener un paño porque no se mueven como las otras. Bueno, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Feoj o Fejú, ¿sí? Que es la vaca. La vaca representa el comienzo porque para los escandinavos la tierra era un gran bloque de hielo que se descongeló porque una vaca lo empezó a lamer, ¿sí? Entonces esta runa representa el principio, el comienzo, ¿sí? Entonces representa todo comienzo de una actividad laboral, de un estudio, de una relación, de cualquier proyecto, ¿sí? Y estando al derecho, entonces va a representar buen comienzo. También representa bienes materiales, ¿sí? Bienes materiales, ¿sí? Y lo vamos a ver también qué pasa si sacamos la runita de la bolsa y la colocamos sobre el paño o sobre la mesa al revés. Quiere decir que no es el momento ahora de comenzar, o que el comienzo se va a dilatar un poco, o quizás quiera decir que hay que interactuar, tenemos que poner de nuestra parte para comenzar. Entonces la vaca de tierra representa también bienes materiales. Si está al revés, también significaría que no vamos a estar obteniendo esa ganancia que queríamos. Bien, vamos a seguir con la segunda, que es Urs o Urus, el toro. El toro, entonces, aquí yo te había mostrado antes, bueno, los dibujos pueden diferir un poco, los dibujos, quizás porque está también el futar nuevo, porque este es el antiguo, pueden diferir un poco los dibujos, pero aquí tenemos a Feoj, ¿sí? Aquí es muy interesante cómo se han distribuido las runas en Europa, es muy interesante. Y acá lo tenemos a Urs, ¿sí? Pero para mí es mucho más significativa dibujarla de esta manera. Y la vas a encontrar mucho más fácil de esta manera, ¿sí? Entonces, runa de tierra también. El toro significa ganancia, bienes, cobranza, ¿sí? Lo mismo que Feoj también, son como significan el ganado, entonces son los bienes, son las posesiones, ¿sí? Como dato adicional te quiero comentar que soy vegetariana y no estoy de acuerdo con que un toro sea considerado una ganancia, ¿sí? Pero respeto la tradición vikinga de considerar al toro un bien, ¿sí? Máxime, estamos hablando de una civilización donde no había muchas posibilidades de hacer cultivos, ¿sí? por el tipo de terreno. Bueno, entonces tenemos a Urs.
Uruz representa una ganancia, pero también el toro es una señal de vitalidad, ¿sí? Es decir que esta runa nos está hablando de virilidad, de fuerza viril, de muy buena salud. Por supuesto que la podríamos relacionar con el signo de Tauro, ¿sí? Tranquilamente, porque tiene que ver con eso, con textura física fuerte, ¿sí? Fuerte y vital. Y representa también vitalidad, fuerza física, salud. ¿Qué pasa si está al revés? Bueno, al revés nos va a decir que esa fuerza vital está frenada, ¿eh? La salud podría estar un poco disminuida. Y obviamente la capacidad o el talento que tiene una persona para ganar dinero va a estar en ese momento detenida, ¿sí? No quiere decir que no exista, sino simplemente que está detenida. Vamos a Thorn o la espina. La espina, si nosotros miramos en la naturaleza, la espina representa una protección, es decir, por ejemplo, una rosa, por ejemplo, no podemos tomarla y arrancarla del rosal simplemente con la mano, porque nos clavamos las espinas, ¿sí? Entonces la espina representa precaución, tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado. Muchas veces representa que estamos yendo en contra de nosotros mismos, sobre todo si está al revés. Si está al revés representa que estamos yendo en contra de lo que nos haría bien, ¿sí? De lo que sería conveniente para nosotros, ¿sí? Pero la espina es una runa que representa que o no es bueno el momento, no es propicio el momento, o no es propicia la actitud mental, porque aquí estamos hablando de una runa amarilla que sería una runa de aire, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una idea que habría que cambiar, adaptar esa actitud mental para el proyecto que queremos hacer. Continuamos con la cuarta, que es Ansur, el mensaje. También es una runa de aire. El mensaje nos habla de la palabra hablada y escrita. Así que nos puede indicar un llamado telefónico, ¿sí? Una comunicación de cualquier tipo, que nos manden un correo, un mensaje en las redes, etcétera, un mensaje por el aire, ¿sí? Por internet. Y también nos puede indicar el comienzo de un estudio, ¿sí? Una actividad intelectual, ¿sí? Que puede ser estudiar, publicar un libro, escribir, tener una actividad literaria, aunque también nos pueden hablar de las profesiones de una persona, ¿sí? Entonces esta runa nos puede hablar de una persona que enseña, que da clases, o que es escritor o periodista, o que trabaja con la palabra. Lo mismo la que habíamos visto antes, por ejemplo, la vaca o el toro, Feoj o Urus o Urs, cualquiera de las dos, nos puede hablar de personas que se dedican a la banca, que son comerciantes, que tienen comercio, que trabajan con dinero, que están cerca del dinero, ¿sí? O que trabajan en ventas también, ¿sí? Aunque las personas que trabajan en ventas, que necesitan utilizar su palabra para vender, estaría más relacionada también con Ansur o Ansus, ¿sí? Entonces, Ansur tiene varios significados. Luego te voy a decir cómo sabemos cuál es el significado de la runa, si cada runa tiene varios significados. Luego te lo voy a contar. Bueno, ¿qué pasa si está al revés? Si está al revés, esa comunicación que estamos esperando no llega. Esa conversación que queremos tener con tal persona no llega. Y entonces, también nos podría hablar de que queremos abandonar los estudios, o de que no vamos a comenzar con ese estudio que teníamos pensado comenzar, ¿sí?
O también puede representar que la persona dedicada a una tarea profesional relacionada con Ansur está cansada o está a punto de dejar esa profesión o está a punto de jubilarse. Vamos con la primera runa de fuego, Rad o Raido, el viaje. Nosotros lo que vamos a encontrar en el alfabeto Futhark es que hay muchas palabras de la lengua inglesa que tienen su raíz en estas palabras, ¿sí? Vamos a encontrar, si conoces el inglés, si manejas la lengua inglesa, vas a encontrar muchas coincidencias, porque este alfabeto, ¿sí?, fue derivando hasta el idioma inglés, aunque el inglés tiene otras raíces también, no es la única raíz. Bueno, entonces, el viaje, Rad o Raido. El viaje nos va a representar un viaje concreto y material, es decir, que nos vayamos de vacaciones o que vayamos de viaje a otro lugar, o que tengamos un proyecto en otro lado, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, no sé, vender cosas al exterior o vender cosas en otra ciudad, o dar un curso en otra ciudad, dar clases a larga distancia, todo lo que tenga que ver con el extranjero y con la distancia larga, ¿sí? También nos puede indicar un viaje mental, un viaje de la mente, ¿sí? Sobre todo si está al revés. Si está al revés, la tradición indica que el viaje es interior. Aunque, por supuesto, si estás planificando un viaje, si estás haciendo un viaje y la runa Rad aparece al revés, es que el viaje se podría postergar o podría no realizarse, ¿sí? O habría que cambiar las condiciones para que este viaje se haga. Siempre, cuando hagas una lectura de runas, siempre míralo desde el punto de vista de que todo puede cambiar, es decir, nosotros lo que vamos a encontrar en las runas es un consejo, es una indicación. No existe un destino fatal que no podemos modificar. Nosotros tenemos la capacidad y la voluntad para cambiar cualquier condición, cualquiera, aún la más tenebrosa y la más siniestra, podemos cambiar las condiciones de nuestra vida, ¿sí? Para eso vamos a utilizar las runas, no para adherirnos a un destino cerrado y nefasto, obviamente, ¿sí? Y lo mismo para cuando estemos leyendo para otras personas, ¿sí? Bueno, otra runa de fuego, Ken o Keno, la antorcha, se representa también al signo Aries del zodíaco. Otra cosa que vamos a notar con las runas es que hay muchos símbolos que nosotros los utilizamos a diario, ¿sí?, sin saber que provienen de las runas, ¿sí? Por ejemplo, este símbolo lo utilizamos en matemática para decir es mayor que, ¿sí? Es mayor, el mayor se coloca de este lado y el menor del lado del vértice. Entonces, la antorcha nos va a hablar de la capacidad para ir adelante, ¿sí? Quien va adelante es el que lleva la antorcha, ¿sí? También nos habla de apertura, ¿sí? Tiene que ver con abrir un camino. Y si está al revés, no es que no tengamos la capacidad de iniciativa, de ir adelante o de líder, ¿sí? No es que no tengamos esa capacidad, sino que esa capacidad por algún motivo está en ese momento opacada, está en ese momento bloqueada, ¿sí? También nos puede hablar de falta de apertura, ¿sí?, nuestra o del contexto. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a practicar entonces ahora, ¿sí? Vamos a ver las prácticas de las lecturas. La práctica más sencilla que podés hacer es sacar una runa, ¿sí? A medida que
que te vayas integrando al conocimiento, lo que puedes hacer es tomar una runa a la mañana cuando te levantas, ¿sí? Entonces, esa runa te va a dar un consejo para el día, ¿sí? Esa es la lectura más sencilla que podemos hacer. Vamos a ir a la otra, a la próxima lectura, que sería un poquito más compleja o completa, que sería leer 3 runas, en este orden, ¿sí? En este orden las vamos a colocar. Primera, segunda y tercera, es decir, en el inverso de cómo escribimos, ¿sí? ¿Y cómo las vamos a leer? Las vamos a leer como: la primera puede ser el pasado, la del medio el presente y la tercera el futuro, ¿sí? También las podemos leer de una manera un poquito más integrada a lo que nosotros, a nuestra experiencia, ¿sí? Porque, como siempre digo, nuestra experiencia no está separada de nosotros, no es que hay un destino que está fuera de mí, ¿eh? Entonces lo podemos leer así, como situación actual, la primera, ¿sí? La segunda la podemos leer como la acción que voy a emprender para lograr un resultado, que sería la tercera, ¿sí? Pero, a como sea, ¿sí? Las runas se van a leer primera, segunda y tercera, ¿sí? En este orden. Entonces nos va a dar una descripción de una situación. Acá tengo las runas de papel, también vistas, ¿sí? Creo que, no me acuerdo ahora, cuando tomé las fotos, sí elegí las mismas, no son las mismas. Elegí otras, bueno. También nos va a indicar una situación pasada, la situación actual y la situación futura. Siempre la que puede marcar el tema es la primera, pero hay que prestar atención a todas, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Aquí puse un ejemplo, ¿sí? Puse un ejemplo y uno dice, bueno, pero yo cómo sé qué significa de todas las interpretaciones que pueden tener las runas, cómo me doy cuenta, ¿sí?, qué es lo que representa, ¿sí? Si te lo vas a hacer a ti mismo, a la lectura, bueno, es fácil porque uno sabe, ¿sí?, si está por comenzar algo, o si está por estudiar algo, o lo que sea, ¿sí? Te recomiendo que tengas un cuadernito para las lecturas propias, para las lecturas personales, ¿sí? Las lecturas personales las puedes ir anotando en un cuadernito, porque luego entonces, cuando pasa el tiempo, puedes verificar con la experiencia, ¿sí?, el significado que tiene esa runa, o que tiene esa lectura o esa tirada. ¿Cómo sabemos entonces cuando estamos interactuando con otra persona? Sobre todo una persona que no conocemos, ¿sí? Mi consejo siempre, lo mismo cuando doy los cursos de astrología o de tarot, es no adivinar. No adivinar. Es muy importante no adivinar, ¿sí? Entonces, hay que interactuar con la persona que está recibiendo la lectura de las runas, ¿sí? Y preguntarle en qué situación está. Por ejemplo, si esta persona colocó sobre el paño Ansur al revés, ¿sí?, colocó al derecho Urus y al derecho Ken, tenemos la palabra o el mensaje, el toro y la antorcha, le preguntaría, ¿estás comenzando unos estudios o ibas a comenzar un estudio? ¿Dejaste unos estudios? ¿Sí? O le diría, o si me dice que no, le diría, bueno,
¿Estás esperando un llamado o estás esperando una entrevista, por ejemplo, una entrevista laboral? ¿Sí? ¿Por qué diría una entrevista laboral? Porque URSS habla de ganancias, ¿sí? O de un proyecto de negocios también podría ser, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a decir o qué puedo decir de esta lectura? Puedo decir que lo que hay que modificar es la palabra, ¿sí? Es porque también, por ejemplo, podría ser, ¿sí?, que tengo una posibilidad grande, un proyecto laboral o un proyecto profesional muy importante, ¿sí?, porque aparecen estas dos runas, las ganancias y la apertura aparecen juntas, y del derecho, ¿sí?, pero falta algo que tenga que ver con papeles, con documentos. Quizás entonces tenga que escribir mi proyecto para que esto salga, ¿sí? Bien, entonces vamos a mirar otro ejemplo. Aquí entonces también utilicé Ansur, pero la puse del derecho y la puse en el medio, ¿sí? La espina, la palabra y la apertura. ¿Qué sería esto? Entonces yo me pregunto a mí o le pregunto a la persona si hay una posibilidad de comienzo de estudios. Te quiero aclarar que estos dibujos que hago, como los hago con el mouse, no son muy perfectos, y además, por algún motivo me quedó muy separado esto, pero bueno, no tiene ningún significado que esto esté más separado que esto, ¿sí? Ha sido una cuestión de mal pulso mío. Bien, continuamos entonces. La espina entonces sería que hay miedos, que hay como fantasmas para empezar un estudio, ¿sí? O para escribir un libro, ¿sí? ¿Cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta cuál de estas posibilidades son? Porque estoy interactuando con la persona y le voy preguntando, ¿sí? Entonces, lo que me va a dar la runa es aquella parte inconsciente, ¿sí?, a la cual la persona que está consultando no tiene acceso, ¿sí? Es esa parte inconsciente la que genera dificultades, y las dificultades las queremos superar, las queremos transformar. Te sugiero entonces que practiques, hagas lecturas con estas poquitas runas que vimos, ¿sí? No van a ser lecturas, ojo, no van a ser lecturas verdaderas porque nos faltan un montón de runas todavía de ver, ¿sí? Pero solamente para practicar, para ir incorporando. Te sugiero que entonces que me dejes pegada la lectura, ¿sí? Puede ser en fotos, puede ser en palabras, ¿sí? O puede ser que vos me lo relates, ¿sí? Y cuál es tu interpretación, ¿sí? ¿Qué interpretación le has dado a esas 3 runas que has sacado, ¿sí? Como para que empecemos a practicar. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy, ¿sí? Nos vamos a encontrar entonces en una próxima oportunidad. Te dejo un beso, muchas gracias, hasta la próxima.